Hoy terminamos nuestro álbum infantil. En el vídeo de hoy vamos a empezar ya con la estructura exterior de nuestro proyecto y para empezar vamos a coger las tapas de cartón con las medidas que vienen en la tabla de medidas, que tendréis el link aquí abajo para poder descargarlas, y la tela, un trozo de tela de encuadernar que ya os mostré en el vídeo de materiales. Os lo dejaré también linkado por aquí para que podáis verlo, que es una tela de color azul marino, pues de uno de los tonos de la colección. Simplemente lo que vamos a hacer es encuadernar nuestras tapas. La tapa es una medida de 8 3/4 por 9 1/4. En centímetros es de 23,5 por 22. Vamos a encuadernar dejando el alto del álbum de 22 centímetros. Las tapas son más anchas que altas, así que vamos a colocarlo como en todos los álbumes. Vamos a colocar tapa, lomo, tapa, y para calcular la separación que vamos a dejar entre pieza y pieza, yo lo que uso son, con dos sobrantes del cartón, de haber cortado las tapas, vamos a marcarnos que la separación que debemos de dejar. Apoyamos bien los dos cartones a un lado de una de las piezas y a continuación colocamos la otra bien pegada, y esta será la separación que necesite este cartón para poder ser encuadernado. Si tenéis herramientas de encuadernación la podéis usar, no hay problema. Lo único que es, si el cartón no es de la misma medida para la que están pensadas esas piezas, pues puede pasar dos cosas: o que se quede justo, que no creo, porque esas herramientas suelen tener más grosor, o sea, un grosor importante, o algo que a mí no me gusta, y es que los álbumes quedan bailones. Al dejar mucha separación, sobre todo cuando usamos tela, el álbum se mueve, no se queda cogidico, no sé explicarlo bien, pero vamos, que se mueve mucho, y eso pues la verdad es que a mí no me gusta. Entonces, para la forma de no equivocarnos y hacerlo siempre y acertar siempre con el espacio entre piezas, es usar el doble o sea, dos cartones juntos, el doble de la medida del ancho del cartón, ¿vale? Tanto para encuadernar la separación de las piezas, como para calcular en la esquina, cuando queremos cortar aquí las esquinas, ¿vale? Esta medida también nos sirve para colocarlo aquí en un ángulo de 45 grados con la esquina y cortar este sobrante, y el espacio que queda aquí ya es el suficiente que necesita el cartón para que no se vea la esquina y quede bien rematado. Y bueno, después de todo este rollo que os he saltado, vamos a proceder a encuadernar las piezas. Voy a hacerlo con cola de encuadernar, y una vez que lo tenga lo voy a dejar secar bajo un peso para que se me queden las tapas totalmente rectas. Ya tengo forradas los dos bordes más largos. Como os he dicho antes, simplemente hay que cortar en esquina con la medida del doble del cartón, las dos piezas juntas, y doblar los dos lados largos de la tela hacia adelante. Esta esquina ya la tengo hecha, pero he dejado estas para hacerlas con vosotros, por si hay alguien que todavía no lo tiene muy claro cómo se hace. Una vez que hemos pegado los dos lados más largos, vamos a ir ahora con el lado que queda, y antes de nada vamos a ponerle el pegamento o la cola de encuadernar, lo que estéis usando, y yo os recomiendo no poner mucha cantidad, la justa y necesaria. Extenderlo bien para que toda la parte que tiene que pegarse tenga cola. Extenderlo bien, creando una ligera capa de cola. Si echamos mucha cola, aparte de que va a tardar más en secar, se va a humedecer el cartón y se va a doblar. Así que hay que echarlo justo y necesario. Una vez que lo tenemos puesto el pegamento, lo que vamos a hacer es, en estas esquinitas de aquí que nos queda este sobrante, vamos simplemente al borde del cartón y aplastarlo hacia abajo, tanto en un lado como en el otro. Viene ahí ajustado al borde del cartón, y ahora ya simplemente es doblar hacia adentro.
nos podemos ayudar de la plegadera para que vaya en recto, y ahí doblamos la pieza y la esquina nos queda perfecta. Y ahí ya tenemos las tapas totalmente forradas y listas para continuar. Para la espina necesitamos un trozo de cartulina bastante grande. Hay varias opciones para poder hacerla. Podemos coger un pliego de los grandes de cartulina del mismo color de la que estamos usando para los interiores y cortar la pieza completamente. En el caso de las pulgadas era de 19,5 por un alto de 8,4, y en los centímetros era de 41 por 22, con lo que 1:3 creo que se queda un pelín corto, así que tendría que ser un pliego grande. O otra opción es como la voy a hacer yo. Yo os recuerdo que os dejé en el vídeo de los materiales que iba a usar un paquete que tenía de folios en A4. Bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser coger 2 folios y hacerle las marcas y luego unirlos de una manera concreta para que la espina no sufra y se quede perfecta como si fuera de una medida larga. Así que lo primero que vamos a hacer es coger uno de los A4 y vamos a empezar a hacerle el marcado de los pliegues. Vamos a hacer un primer pliegue a 2 pulgadas y a partir de aquí voy a marcar todo el folio a media pulgada hasta el final. Cada media pulgada iremos haciendo un pliegue. Y ahora voy a coger un lápiz y voy a marcarme cuáles de las espinas pertenecen a unas páginas para luego poder enlazar con la siguiente. Me explico. Vamos a coger la primera línea de media pulgada que hay aquí. Esta le haré una marquita. Esta no pertenece a ninguna página. Esta será un espacio de separación. Y a continuación voy a contar hasta 4. Hasta 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues todo esto va a ser parte de una espina de una página. Ya tendríamos aquí la espina número 1. Volvemos a dejar un espacio en blanco. Este no lo contamos. Y volvemos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues esta será mi espina número 2. Después de estas 4 volveré a dejar un espacio libre y vuelvo a contar otras 4. 1, 2, 3 y 4. Esta es mi espina número 3. Después de estas 4 vuelvo a dejar otro espacio en blanco. Y aquí ya vemos que no me da para otras 4, pero sí tengo la mitad, que sería de la página 4. Así que este va a ser mi punto de unión con el siguiente folio. Nos quedamos en la cuarta espina y habíamos hecho que nos queda un espacio para 2, así que vamos a empezar en esta con ese espacio para 2. Haríamos las dos marcas que nos quedan para esa cuarta espina. A continuación dejaríamos el espacio de separación y haríamos otros 4 espacios para la quinta espina. Recordamos, esta sería la espina 4, 2 huecos, un espacio, otros 4 huecos que serían la quinta, y ahora haríamos un espacio de separación. Y aquí ya haríamos otros 4 huecos para la sexta espina. Ya tenemos aquí esos 6 espacios para la espina número 6. Y para finalizar hacemos un espacio libre. Bien, pues hasta aquí estaría nuestra espina. Aquí ya podríamos marcar, dejar el espacio de 2 pulgadas para poder pegarlo a la estructura, y esta parte de aquí sería un sobrante, habría que cortarlo. Ya le he cortado el sobrante a la pieza que nos queda y ahora lo que vamos a hacer es empezar a doblar. La espina que vamos a hacer para este álbum es una espina doble, para que las páginas puedan abrirse completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra espina, en vez de ser normalmente como las hacemos, de media pulgada hacia arriba solamente, va a ser de 1 pulgada por cada lado.
A ver, esto la verdad es que os lo he contado para pulgadas, en centímetros es cada centímetro, ¿vale? Que no os lo he dicho, lo dejaré escrito durante el proceso, pero es lo mismo, solo que en vez de hacer pliegues cada media pulgada lo haríamos cada centímetro, pero el mecanismo es exactamente el mismo. Entonces vamos a hablar de huecos para que así no nos confundamos ninguna. En una espina normal nosotros solemos hacer una montañita con 2 huecos. En este caso, como es doble, vamos a hacer una pestañita con 2 huecos. Entonces vamos a dejar el primer espacio libre y vamos a doblar por el segundo pliegue. Esta sería la pieza que pegaríamos en la portada del álbum. Ahora vamos a doblar para hacer la espina. Como mi espina tiene un alto de 2 huecos, pues cuento 2 y doblo. Ya tengo aquí mi espina. Ahora simplemente vuelvo a doblar hacia el otro lado y ya tengo aquí la espina. ¿Lo veis? Es una espina doble de 1 pulgada. Tengo aquí otra vez este hueco, que es hueco de separación. Pues ahí vuelvo a doblar por el siguiente pliegue. Ya tengo mi primera espina y la separación. Y vuelvo a llegar a la hora de hacer otra espina. Pues vuelvo a contar 2 y por el segundo pliegue hago el doblez. Ya tengo aquí mi espina, pues ahora doblo contando otros 2 huecos. Ya tengo aquí 2 espinas. Vuelvo a dejar un espacio y doblo por ese pliegue dejando un espacio. ¿Lo veis? Aquí ahora tengo 2 espinas y un espacio aquí. Vuelvo a contar 2 y ahí es donde doblo para la tercera. Y una vez que tengo esta, pues vuelvo a doblar otros 2 y ya tengo la tercera espina. Pues ahora otro hueco libre y vuelvo a doblar por ese hueco. Ya tenemos 3 espinas, 3 huecos y llegamos a la cuarta. Cuento 2 y doblo. Y aquí se me está acabando el papel. Así que llega el momento de hacer la unión con la otra pieza. Tenemos aquí la otra pieza en que habíamos empezado por la espina 4 contando 2. Pues simplemente estas 2 las vamos a doblar porque pertenecen a la espina. Y ahora ya vamos a unirla de forma que esto que hemos doblado aquí se introduzca en el pliegue que se queda de la otra página, de forma que se monte la espina. Vuelvo a enseñároslo. Aquí tenemos una montañita, se queda aquí un espacio donde pegaremos la otra pieza, todo entre sí, y nos quedará la espina y será como si el papel hubiera sido siempre de una pieza, y así nuestra unión queda fuerte y consistente y no se nos va a desmontar. Antes de pegarlo podemos seguir haciendo los pliegues de esta página de la misma manera que lo hemos hecho en esta, o pegarlo y volver a seguir. Yo, para manejarlo un poquito más fácil, voy a plegarlo primero. Continuamos dejando un espacio libre, así que plegamos solo un hueco. Ahora viene una siguiente espina, así que doblamos a los 2 huecos. Exactamente igual que lo hemos estado haciendo en todo el proceso. Ya hemos llegado a la espina 6, tenemos aquí el último hueco y ahí ya tendríamos listas todas nuestras montañitas. Así que ahora ya voy a unir entre sí las 2 piezas como os he explicado antes y a ir pegando todas y cada una de las montañas entre sí para que se queden como una sola. Ya tengo aquí la espina montada, ya tengo aquí la 6 con su espacio entre medio, y en la 4, que era donde se pegaba, como veis se queda perfectamente unido y ya no hay problema. Y podemos hacer una espina grande sin tener que usar un pliego de cartulina gigante.
Bueno, pues una vez que ya tenemos la espina lista, ya podemos pegarla en las tapas. En la espina se nos queda marcado los dos últimos pliegues del espacio que se queda delante de la espina inicial y la espina final, que es la que nos coincide justo con el pliegue del lomo. Bueno, pues simplemente hay que alinear esas dos líneas en esos pliegues, centrar bien arriba y abajo y pegar la espina. Recomiendo cola, nada de cinta de doble cara. Siempre en las estructuras usar pegamento o cola. Una vez que tenemos pegada la espina, vamos a marcar sin apretar demasiado, simplemente suavemente marcar el pliegue de la unión del lomo con las portadas. Ahí, ahora aprovechando que está la cartulina un poquito húmeda por la cola, para ir dándole la flexibilidad que necesita para doblarse. Y ahora simplemente doblamos y ya tenemos nuestra espina pegada y en su sitio. Así que ahora ya vamos a dejarla secar para poder pegar las páginas. Aunque antes quizá le hagamos la parte interior de ambas tapas antes de poner las piezas. Creo que las páginas lo vamos a dejar para lo último. Para forrar la parte interior de las tapas he cortado un par de piezas de 8 1/4 por 8 3/4 en pulgadas. En centímetros serían de 21 por 22,5, de forma que a la hora de pegarlo nos quede, aparte del mismo alto que en la espina, el mismo borde al todo alrededor de la pieza. ¿Vale? Ahí se quedaría. Así que vamos a pegar estas dos cartulinas y así nos queda lo que es el álbum por dentro totalmente forrado. Luego haremos un par de estructuras para poner en las tapas. Simplemente será un bolsillo simple para poder guardar cosas y ya está. Para la parte interior del álbum vamos a cortar dos piezas de 5 pulgadas y media por 9 1/4, que en centímetros sería de 14 por 23, y vamos a hacer dos bolsillos con estas piezas, una para cada una de las contraportadas. Vamos a hacerle unos pliegues a cada una de las piezas. Vamos a hacerle unas marcas a cada una de las piezas en 3 de sus lados. Apoyamos el lado largo y marcamos a media pulgada en cada extremo o 1 centímetro en el caso de esta medida. Y ahora apoyando el lado corto haremos una marca también a media pulgada o 1 centímetro a todo lo largo de la pieza. Una vez que ya tenemos las marcas hechas, vamos a cortarle la esquina donde se unen los pliegues en diagonal, justo por donde la intersección de los pliegues, para hacer la esquina del bolsillo, y luego la que queda aquí libre también en esquina. En las dos piezas lo haremos igual. Y ya también aprovechamos y doblamos todas las pestañas hacia adentro. Una vez que ya tenemos esto hecho, podemos ir a pegar nuestro bolsillo en las piezas. Vamos a doblar las pestañas. Para pegar el bolsillo lo vamos a alinear en la parte más externa de lo que es la cartulina de la contraportada, quedando aquí el bolsillo más echado hacia afuera. Vamos a pegarlo ya y luego le pondremos el papel decorado, tanto en este lado como en este. Ya tengo forradas las dos partes. Estas dos piezas de aquí son de unos restos de recortar que tenía por aquí, y estas sí que son cortadas nuevas. Os recuerdo siempre manteniendo el margen que hemos estado haciendo en todo el álbum. Una vez ya terminado esto, podemos ir a poner ya las hojas en la espina. La espina es doble, ¿vale? Por lo que sí podéis ver aquí, tenemos una señal de un pliegue que nos deja media pulgada a un lado y media al otro. En el caso de los centímetros, 1 centímetro a cada lado. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es cortar en esquina esa espina desde el pliegue hacia el borde, de esta forma, dejando siempre el margen del pliegue. Vamos a repetir esto con las 6 espinas. Ya tenemos las espinas preparadas y ahora lo que vamos a hacer es organizar las hojas para empezar a pegarlas. Ya tengo aquí las hojas, las hemos ido haciendo en los vídeos anteriores en un orden,
pero ahora hay que, digamos, reordenarlas. El motivo es los rosetones. Lo que vamos a intentar a la hora de ordenar las páginas es que no nos coincida nunca un rosetón en el centro con otro. Por ejemplo, estas dos páginas tienen las dos un rosetón en el centro. Cuando las juntamos chocan, entonces necesitaríamos un espacio muy grande para poner las páginas. En cambio, si ponemos con una pieza en la que o no tiene rosetón o no está en el centro, el espacio entre páginas ya es el normal. Así que os voy a enseñar cómo las he ordenado yo, pero podéis ordenarlo como a vosotros os lo prefiráis. Aquí tenemos rosetón en el centro, aquí no tenemos, aquí tenemos otro, es esta cascada. Aquí tenemos uno que tiene el rosetón aquí en el centro, pero este lo tiene aquí abajo, con lo que no interfiere. Aquí igual, tenemos rosetón en el centro y aquí el rosetón abajo. Aquí tampoco coinciden y en esta tampoco. Y este sería el orden que yo voy a usar para colocar las hojas. Ya os digo, vosotros pues podéis hacer el orden que os guste, siempre manteniendo la premisa de que no se junten los rosetones en el mismo sitio. Bien, pues ahora ya solo nos queda coger nuestras páginas, abrir el sobre e introducirlo por la espina solo hasta la línea del pliegue que se queda en la mitad de la espina. A ver si lo veis bien ahí. ¿Veis? Ahí justo hemos cortado hasta ahí, pues justo ese trocito es el que entra. Ahí ya hace tope y no entra más. Bueno, pues de esta forma pegaremos todos los sobres a las espinas. Bueno, pues ya están todas las páginas colocadas. Lo bueno de hacer una espina doble es que, como veis, las hojas abren casi por completo y se puede manejar bastante bien el proyecto, y así es como han quedado las páginas colocadas en su sitio. Lo que es la decoración o el montaje interior ya estaría listo. Solo nos queda hacer los tarjetones que van dentro de los sobres y algunos elementos más pues para poner en los bolsillos de las contraportadas y en alguno de los bolsillos que vienen en el proyecto, como este de aquí. Y estos sobrecitos de aquí, no lo dije en su día en la página, pero estos sobrecitos están dedicados a poner una tarjetita donde ponga pues he nacido tal día, he pesado, he medido, esas tarjetitas, ¿vale? Entonces también las imprimiré, las haré y las imprimiré seguramente para que luego la mami pueda rellenarlo, y es la idea para la que están hechos estos sobrecitos. Y bueno, como os iba diciendo, la decoración interior ya estaría más o menos, ya queda entretenerse un poquito en esos detalles. E incluso si queréis, estas zonas de aquí las podemos forrar con un folio, como hemos hecho en la página de los bolsillos. No sé si os acordáis, esta de aquí, que estas zonas las decoramos con folio blanco para que no se vieran los imanes. Pues si queréis, en lo que son todas las solapitas y todo esto, si queréis ponerle también folio blanco para marcar dónde va la foto, eso ya cada uno a su criterio, que se entretenga lo que quiera. Yo aquí ya en el tutorial sería hacerlo demasiado extenso y creo que eso lo sabemos hacer todos. Bueno, pues una vez terminado lo que es el montaje interior, vamos a ver los tarjetones para meter en las páginas. Para hacer los tarjetones voy a usar una cartulina de color. Yo voy a usar esta, que es del mismo tono que la tela y parecido al de los colores de los papeles oscuros, pero también podéis usar, por ejemplo, una cartulina amarilla o una en gris, como las páginas, el color el que a vosotros os guste. Yo voy a usar esta, y voy a usar también una troqueladora de bordes, podéis usar la que queráis. Yo tengo esta de onditas y esta de aquí, Martha Stewart, y creo que me decantaré por esta de aquí, ¿vale? Y os voy a indicar, vamos a ver cómo hacemos para que calcular el ancho que tenemos que hacer el tarjetón, para que cuando lo insertemos en el sobre se quede bien y sobresalga lo que es la puntilla, por decirlo de alguna manera, lo que es el troquelado del borde. Lo primero que hago es en la cartulina hacer
un solo troquelado. Voy a alinear mi borde de la cartulina, lo que es la esquina, al dibujo del troquelado para crear una guía para todas las páginas, hacerlas de la misma manera, y troquelo una sola vez. Una vez que tengo aquí el primer troquelado, lo que voy a hacer es medir lo que mide lo que gasta de cartulina el troquelado, por decirlo de alguna manera. En mi caso el troquelado gasta media pulgada, entonces tendremos que tener en cuenta que la hoja debe de sobresalir media pulgada. A la hora de cortarlo de largo, sabemos, nuestras páginas son de 8 1/4, 21 centímetros en el caso de los centímetros, pero las hemos pegado en una espina que mide media pulgada, en el caso de los centímetros 1 centímetro, por lo que el interior del sobre es 1 centímetro o media pulgada más pequeño que el tamaño de la hoja. Creo que hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad? Tenemos la espina, el sobre se pega en la espina, entonces esa medida queda dentro del sobre y pierde ese trocito de capacidad. Bien, pues ahí ya tenemos la medida del interior del sobre. Habría que quitarle la medida total de la pieza, esa media pulgada o ese centímetro. Nuestra pieza para el tarjetón tiene lo que es el borde media pulgada, que es lo que quedaría fuera. Así que tengo que añadirle el interior del sobre. Así que en mi caso se queda igual, porque le quito media, pero le añado media, así que el tamaño del tarjetón va a ser el mismo de las páginas, 8 1/4 en centímetros. Mi página mide 21, le quito un centímetro de pestaña, y en centímetros este troquelado mide 1 centímetro, 1,3, 1,2 más o menos. Así que a la medida del interior del sobre, que en mi caso sería 20, 21 menos la pestañita de 1, 20, habría que sumarle el 1,2 o el 1,3, por lo que tendríamos que cortar un tarjetón de 21,2 o 21,3. Eso con este troquelado. Tenéis que hacer este cálculo con cualquiera de los bordes que hagáis. Si usáis este mismo que estoy usando yo, pues nada, ya lo tenéis. Pero si usáis, por ejemplo, este, que a lo mejor es más pequeñito el troquelado, o más grande, tendréis que calcularlo de esta manera. Así que una vez que ya tengo el largo de la pieza, para el ancho simplemente hay que quitarle un poquito para que entre fácilmente. Mi alto era de 8 1/4 o de 21 centímetros, así que le voy a quitar ese cuarto o ese centímetro que me falta, que me sobra, y voy a cortarlo a 8 pulgadas en el caso de las pulgadas y a 20 en el caso de los centímetros, lo que es el ancho del tarjetón. Voy a terminar de hacer todo el troquelado, a ajustar las medidas y vemos cómo queda ya hecho. Lo primero que haremos una vez que tenemos hecho el primer troquelado en la pieza es cortar el largo de la misma, aprovechando que aún tenemos el borde entero sin troquelar. Una vez que tengo ajustado el alto, ya puedo ajustar también el ancho. El ancho será lo mismo, hagáis el troquelado que hagáis. Una vez que ya está cortado el tarjetón a la medida, podemos ir haciendo el resto de troquelado del borde. Una vez que ya hemos hecho todo el troquelado del borde, lo último que nos queda es redondear las esquinas de la pieza para que entre más fácil en el sobre. Ya tengo el tarjetón terminado, vamos a ponerlo en nuestro álbum. Yo ya había hecho algunos y vamos a colocar este donde toca, que es en el siguiente bolsillo, y ahí lo vamos introduciendo hasta que haga tope, y como veis, con esa medida que hemos realizado se queda justo en el borde que queremos, y todas de la misma manera. Bueno, pues de esta manera nos queda todavía hacer unos cuantos tarjetones. Vamos a empezar con los elementos de la portada. Estos no están en la lista de medidas porque depende mucho de lo que vayáis a usar para hacer las shaker. Recordaréis del vídeo de los materiales principales, que os lo dejaré por aquí de nuevo,
que íbamos a usar un blister de estos, de donde vienen pues los die-cuts o cualquier cosita de estas, un envase de estos, vamos, de plástico, para hacer la shaker. Entonces, claro, depende de la medida que tengáis, así haremos los cartones. En mi caso la pieza tiene 4 pulgadas por 4,5, entonces vosotros medir vuestra pieza y a esa medida le sumaréis 1 pulgada por cada lado, por lo que serán 2 pulgadas a la medida de alto y 2 pulgadas a la medida de ancho. En centímetros, como os he dicho, es 2 por cada lado. A la medida que os dé de ancho, 2 centímetros por arriba y 2 por abajo, y a los lados igual, y obtendremos esta pieza. Esta pieza va a ser a la que le hagamos ahora el marco para poder meter el plástico por debajo. Y luego recortaremos una segunda pieza de cartón, en este caso será solo media pulgada más por cada lado, así que a la medida de esta pieza de cartón le vamos a sumar 1 pulgada en total en cada medida, media por arriba, media por abajo, media por un lado y media por otro. Espero que hayáis entendido un poquito cómo he sacado estas medidas. Las piezas del lomo sí que van fijas, pero vamos, es muy fácil. Medís el lomo, le quitáis media pulgada a cada medida o 1 centímetro o centímetro y medio y cortáis una, y a la siguiente igual le quitamos media pulgada o 1 centímetro, centímetro y medio de esta pieza y recortamos la segunda para que quede una encima de otra. Con la ayuda de la cizalla me he marcado el marquito interior en la pieza pequeña para introducir en la pieza de plástico, y ahora simplemente con el cúter voy a ir cortando el plástico. Si vemos que hay que quitarle un poquito más, pues con el cúter vamos abriendo el marco hasta que nos encaje del todo la pieza de plástico. Pero en principio simplemente hay que dejar ese borde de 1 pulgada o de 2 centímetros. Una vez ya tenemos preparada esta pieza de forma que el plástico para la shaker nos entra perfectamente, ya podemos empezar a ir encuadernando las piezas. Tengo aquí unos trocitos preparados ya de la tela de colores que os enseñé en el vídeo de materiales, esta amarilla y esta azul, y vamos a encuadernar todas menos el lomo más pequeño, que le vamos a hacer también unos marcos que lo veremos más adelante. Así que la pieza de tela que corresponde a este, que es esta azul, y a este marco lo voy a dejar apartado. No es necesario que vosotros uséis tela de colores, podéis usar podéis usar cartulina, podéis usar papel decorado o incluso prescindir de ciertas decoraciones que vamos a hacer. Yo voy a usar tela porque se trabaja muy fácil y sobre todo para esta pieza, que vamos a hacer una especie de repujado con esta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es encuadernar todas estas piezas. Lo que es el lomo grande va a ir con la amarilla, la pieza cuadrada de la portada también va de amarillo. Esto es como hemos hecho las portadas, las tapas, como hemos hecho muchas veces, encuadernar, forrar normal las piezas. Así que estas las dejaré para hacerlas un poquito más tarde. Y ahora vamos a hacer el marco. Para hacer el marco, lo primero que voy a hacer va a ser pegar el marco a la tela. Una vez que ya tenemos pegado el marco a la tela, antes de hacer nada más, le vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a marcar con la plegadera lo que son los bordes interiores del marco. Con cuidado de no rasgar la tela, pero sí que vaya tomando ahí lo que es la forma del borde. Con esto lo que conseguimos es ir estirando la tela, sobre todo hacia las esquinas, y que nos queden los bordes interiores bien marcados, y así se nos verá menos la parte gris de las esquinas. A ser tela y ser más flexible, pues ayuda a que esto se consiga. Con una cartulina o un papel decorado es mucho más complicado de hacer. Una vez ya tenemos todo el marco hecho, lo que vamos a hacer ahora es con el cúter vamos a cortar el interior para poder forrar hacia adentro. Vamos a hacer una cruz en el centro, dejando pues como un dedo más o menos hasta el borde. Por ejemplo, podemos poner alguna pieza que nos sirva de guía, ¿vale? Por ejemplo, una cosa así, para hacer los cortes y dejar aquí pues un margen.
y en el otro sentido igual, haremos una cruz más o menos por el centro. Ahora aquí, cuando hemos hecho el repujado, se nos ha hecho como una marquita. Bueno, pues desde esa marquita, sin llegar al final de la esquina, vamos a hacer un corte en diagonal. Y ahora vamos a terminar de cortar todas las piezas. Vamos a dejar unas solapitas que ya ahora podremos ir pegando. Lo primero que voy a hacer es encolar una de las piezas, insistiendo también en lo que es el margen del cartón. Y ahora, y con la ayuda de la plegadera también, vamos a ir pegando los bordes y vamos a ir empujando la esquinita despacito. Se irá, puede que se rasgue un poquito, pero hay que ir despacito, dejando que ella sola vaya cogiendo el espacio que necesite. Y a continuación seguimos por la de al lado. Seguimos insistiendo ahí en la esquina, es lo primero que haremos antes de doblar la siguiente. Ahí, empujando la tela a la esquina y empujamos ya la solapa hacia afuera. Y ahí ya podéis ver cómo la esquina, ahí la podéis, yo creo que se ve un poquito, cómo la esquina ha quedado totalmente forrada. Y ahora ya esta esquina terminada, pues seguimos por la siguiente. Bueno, pues ahora ya tengo forrada la parte interior y veis cómo las esquinas han quedado todas forradas con tela, y así el acabado de los marcos queda bastante bien. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar ya la pieza de plástico en su sitio. Habrá a lo mejor que forzarlo un pelín porque ahora con la tela se va a quedar un poco más prieto, y vemos que ahí se queda perfectamente encajada. Vale, pues voy a echarle un poquito de bloc a todo el borde y luego ya encuaderno la parte de atrás con el marco ya incrustado en la pieza. Seguramente haya que ajustar un poquito, si hay que cortar un poco los bordes de la tela para que no se vean por la parte de detrás, pues ya vamos ajustando, pero la idea es que coja también lo que es la pieza de plástico. Echamos lo que es el pegamento en todo el borde de la pieza. Este es bastante ancho, así que juega a nuestro favor. Vale, y ahí ya vamos a ponerlo en su sitio. Pues ya tenemos ahí lo que es el marco pegado a la pieza de plástico, y ahora ya vamos a encuadernar hacia adentro todas las piezas. Recordar que aquí en las esquinas usaremos dos piezas de cartón unidas para marcar el espacio que hay que dejar, y ya cortamos las esquinas y envolvemos todo el marco. Con dos trocitos de cartón vamos a marcarnos aquí en diagonal más o menos de 45 grados, apoyando en la esquina. Nos vamos a marcar en todas las piezas donde tenemos que ir cortando para que la esquina nos quede con el espacio suficiente para poder encuadernar y que nos quede bien. Bueno, pues vamos a repetir lo mismo en las cuatro esquinas, a cortar y ya encuadernar como siempre. Para la pieza que nos queda del lomo, lo que voy a hacer también es una especie de marquitos. Yo le he dibujado por aquí, por esta cara, unas líneas que os explico un poco cómo lo he hecho. He hecho un marco al principio de media pulgada a todo alrededor. En el caso de los centímetros la podéis hacer a 1 centímetro. Y una vez que tengo ya el marco hecho, en el interior lo que hago es medir lo que me queda, el espacio que me queda aquí, ¿vale? Y a este espacio le voy a quitar 1 pulgada, que es la media pulgada de esta división que queda aquí, y la media de esto. En el caso de los centímetros, estas divisiones serían de 1 centímetro, así que a la medida que hay en el interior del cuadrado interior, la medida que tiene, le vamos a quitar 2 centímetros. Bien, pues con esa medida que nos dé, ¿vale? Lo que vamos a hacer es dividirla en 3 partes, y así nos dará de cuánto tienen que ser estos cuadraditos. Puede ser que no salga exacto. En ese caso lo que hay que hacer es repartir, que este sea más pequeño y estos sean los dos iguales.
Yo lo que he hecho ha sido en una hoja de cuadritos hacer el dibujo e ir haciendo pruebas hasta que me han salido las medidas que yo quería. No os digo las medidas exactas porque si lo hacéis en centímetros os saldrá de una, si os lo digo en pulgadas es de otra, así que prefiero que cada una con su medida o lo haga a su gusto. A lo mejor queréis hacerlo de alguna otra manera. El caso es que haya tres cuadraditos para hacer como una especie de marco. Y también lo podéis hacer solo de una, o sea, solo un marco entero, no hacerle divisiones interiores, ya como os parezca más sencillo a cada una de vosotros. También puede pasar que lo queréis hacer sencillo, solo el marco y no con divisiones. Ahí ya, como más os guste y como mejor lo queráis hacer. Bien, pues lo único que me queda ahora es recortar estos 3 cuadritos y en cuanto los tenga, pues vemos a ver cómo lo vamos a forrar. Ya he recortado los cuadraditos interiores del marco y ahora, como cuando hicimos el marco para la shaker, lo que vamos a hacer es pegar el marquito en la tela y una vez que lo tengamos vamos a darle la vuelta y a marcar todos los cuadritos interiores. Voy a pegar primero el marco a la tela y luego os enseño lo que vamos haciendo. Una vez que ya tenemos el marco pegado a la tela, vamos a hacer igual que hemos hecho con el marco para la shaker, vamos a ir marcando lo que es todo el borde interior de los cuadraditos, que se queden ahí bien marcados. Como en este caso no vamos a recortar la tela, sino que lo que vamos a hacer es dejarlo marcado, lo que sí que haré es los bordes del cartón, echarles cola para que la tela que vayamos metiendo hacia adentro se vaya quedando pegada en los bordes del cartón y así vaya quedando más marcado el marco. Así que ahí simplemente con un poco de paciencia ir dándole a todos los bordes hasta que se quede bien marcado y bien pegado. Y por supuesto haremos en los 3 marcos, los 3 cuadraditos, exactamente lo mismo. Ya tengo las 4 piezas forradas. Tenéis que tener cuidado porque si os dais cuenta aquí a mí se me ha ido un poquito la mano con la plegadera y se ha quedado un agujerito, pero no pasa nada porque luego le ponemos un die cut o algo para disimular, pero tener cuidado con ello. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser montar el lomo, porque de momento estas piezas no llevan nada más. Es coger esta pieza con los cuadraditos y pegarla centrada en la pieza amarilla. Le echaremos cola a toda la superficie, pegaremos y al mismo tiempo que pegamos insistimos otra vez en toda la superficie de los cuadritos, marcando de nuevo. Una vez que ya tenemos pegadas las 2 piezas juntas, ya podríamos pegarlo en el lomo del álbum. Una vez que ya tengo las 2 piezas pegadas juntas y todo bien seco y bien pegado, ya podemos ir a colocarlo en el lomo del álbum. Es simplemente igual, ponerle cola y pegarlo bien centradito en todo el lomo. Si alguien quiere colocarle algún colgante o alguna cosa, este sería el momento de taladrar las piezas, ponerle el colgante o hacer cualquier cosa que quiera colgar antes de pegarlo en el lomo. Yo en principio no le voy a poner nada colgando porque creo que a la decoración que le he hecho al álbum no le pegaría mucho, entonces lo voy a dejar simplemente así. Ahora luego cuando esté seco le pondremos algunos die cut y alguna decoración, pero ya está. Mientras que se seca el lomo vamos a ir montando lo que es la shaker de la portada. He recortado una pieza de este papel de las estrellitas y las lunas para poner de fondo en la shaker. La he cortado un trocito más grande que el marco de la shaker, pero sin llegar a los bordes del papel. Vale, pues vamos a trabajar sobre este papel antes de montarlo, porque quiero ponerle cosas en relieve aprovechando de que la shaker tiene volumen. Tengo aquí recortados algunos de los die cut. He cortado las palabras Little Boy y tengo también por aquí en el fondo algunas estrellitas. Entonces lo que voy a hacer es o con trocitos de cartón
o con trocitos de cinta de 3D, lo que tengáis vosotras para hacer esto. Voy a poner la palabrita en volumen, que esté levantadita, y algunas estrellas también con volumen. Si a alguien le apetece, puede a esas estrellas con un poquito de glossy para darle brillo a la estrella, a ella un poco como vosotras queráis. Así que lo siguiente que voy a preparar es esto, y hay que centrarlo teniendo en cuenta el tamaño de la shaker. No vayáis a ponerlos por los fuera y que luego cuando pongamos la shaker encima pues no lo cubra. Entonces quedaros un poco con el espacio que tenéis, porque esto cada una va a tener su espacio según la pieza con la que haya hecho de plástico con la que haya hecho esta abertura. Y nada, jugar un poco ahí a rellenar por dentro. Ya tengo colocadas las letras y las estrellitas. Las letras les he puesto doble cartón para que estén más levantadas que las estrellas, y las he puesto ahí más o menos centraditas para que queden dentro de la shaker. Así que ya podemos terminar de montarla. Vamos a darle la vuelta, y tengo aquí las bolitas transparentes y las lentejuelas que voy a usar. Vale, pues ya he abierto un poquito el paquete para que no hubiera mucho ruido, y lo que voy a hacer va a ser echar unas poquitas de las lentejuelas y los caballitos. Aquí están. Vosotras usaré los elementos que a vosotros os gusten. Es una shaker, podéis usar colores, lentejuelas y cosas de colores de la colección. Vale, y una vez que tenemos esas, pues vamos a echar las perlitas. Ahí. Más o menos la cantidad que os guste. Y ahora ya sí, lo que haríamos es pegar lo que es la página a lo que es la tapa de la shaker por la parte de detrás. Oh, me queda alguna lentejuela pegada. Ahí. Bueno, pues sería echarle pegamento y pegar el papel centradito, como vosotras lo hayáis preparado, para poder darle la vuelta. Pues aquí tenemos ya la shaker terminada. Así es como queda. La verdad es que queda muy bonita. El que pasen las lentejuelas y las fritas por detrás de las letras, y con las estrellas en volumen. Bueno, y el que haga ruidito ya, eso se lo da a las bolitas y me gusta un montón. Bueno, pues ya lo siguiente es colocar nuestra pieza bien centrada en la otra pieza de cartón. Igual echamos cola a toda la superficie y la pegamos bien centrada en su sitio. Para evitar que se nos arrugue la parte que solo hay papel, que es la central, podemos obviar echar cola en el centro, que no hará falta porque no hace ningún sostén. Le echaremos cola en la parte que lleva cartón, o poner cinta de doble cara, porque si echáramos cola el papel se va a humedecer, se va a arrugar, y por esta parte se podría notar. Entonces lo que vamos a hacer es echar cola en la zona donde hay cartón, y en la zona central un trocito de cinta de doble cara, o no echar nada, como queráis. Una vez que ya tenemos la pieza pegada y totalmente seca, ya podemos ir a pegarlo a la portada del álbum. Confirmar que el álbum está en la posición correcta, no sería la primera vez que se pega donde no es. Vale, pues ya simplemente, igual que hemos hecho con el lomo, es echar cola a toda la superficie de la pieza y pegarlo en su sitio y dejarlo secar para poder continuar con la decoración. Ya está todo pegado y seco, y entonces lo que he preparado son los elementos para la portada. He hecho varios rosetones de varios tamaños, se hacen igual que hemos hecho a lo largo de todo el proyecto. La única diferencia es que he ido cortando tiras de distintos tamaños. Estos son de tiras de 1 pulgada, esto es una tira de 3/4 de pulgada, al igual que este es de media pulgada, y luego tengo unos de
3/8. En centímetros, lo que queráis, 2 centímetros, 1, 2,5, 1,5. Vais haciendo rosetones de distintos tamaños, y para que se os queden con la forma, simplemente por detrás, pues con un troquel de círculos o una piececita de cartulina, los pegáis a ella y ya los tenéis hechos. Y estos serán los que usemos pues para decorar el álbum. El die-cast principal va a ser este, del elefantito con la luna. He preparado también por aquí uno de los banderines, que irá por aquí arriba junto con 2 de estos rosetones chiquitines por ahí puesto, y la idea de la portada es un poco esta. Estoy esperando que se me caliente la pistola de silicona, porque las voy a pegar todas con silicona para que coja como más fuerza. Así que ahora os dejo el proceso a cámara rápida para que veáis cómo lo voy montando, y cuando esté la portada terminada vamos a pasar al lomo. Así ha quedado la portada terminada. Es sencillita, pero creo que es que el álbum no pide más. En principio todavía no lleva nombre, porque el destinatario aún no tiene nombre, pero si le queréis poner, pues simplemente aquí en esta zona podríais poner una plaquita con el nombre o las letras, o dejarlo sin nombre. La verdad es que lo admite en cualquier zona. Y ahora vamos con el lomo. Para la zona del lomo he cortado también algunos die-cut. Tengo este del globito que tengo pensado ponerlo aquí, este otro por aquí, este así un poco ladeadillo, y luego tengo esta banderola de bebé, alguna nubecita, por ejemplo para sentar al elefante en una nube, alguna por aquí también, y creo que me queda alguna estrellita. Aún se podría recortar alguna estrellita más, o como a vosotros os guste, pero la idea es que el lomo vaya sencillita con estos elementos. Lo que voy a hacer es a las nubes darle un poquito de volumen con las manos, redondeándolas un poquito. Al globo lo mismo, seguramente le ponga algo en el centro para que coja un poquito de volumen, y a los elefantes pues también vamos a darles un poquito de forma para que cojan un poquito de gracia. Vamos a darle ahí un pequeño volumen, y ya es ir colocándolos distribuidos en el lomo. Ya tengo el lomo terminado. Me habéis visto pelearme un poquito con los hilos de la silicona, pero bueno, ya ha terminado. Es un lomo un poquito diferente,
podéis hacerlo así, o como os he dicho antes, con algo colgando. Yo creo que a la decoración de este álbum o a cómo está hecho no le pega mucho el que tenga cositas colgando, pero vamos, ya un poco al gusto. Bueno, pues ya daríamos por finalizada lo que es la decoración del proyecto. No le he puesto cierre porque la verdad es que el álbum se queda bastante compacto, no tiende a abrirse. Y creo que, ya os digo, no le pegaba tampoco un lazo, por lo menos a mi parecer. Si vosotros queréis ponerle lazo, pues antes de pegar el lomo y la portada, pues le ponéis un lazo al álbum. Y bueno, pues aquí estaría ya terminado todo el proyecto. Faltaría ya lo único, quien quiera pues empezar a ponerle fotos, a ponerle decoraciones interiores con los die-cuts que nos han quedado, pero ya el cómo lo hago de este álbum infantil lo damos por finalizado. Me ha encantado hacerlo, la verdad es que me gusta mucho cómo ha quedado. Una decoración un poco diferente, un estilo no tan dulce o no tan clásico, ¿vale? Que creo que a veces también algunos bebés lo piden así. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado el resultado. Me encantará que me enseñéis vuestras versiones. Ya sabéis, os dejo por aquí las redes sociales para que lo podáis compartir y etiquetarme para que las pueda ver. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y ya sabes, si te ha gustado dale deditos arriba, si quieres que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo, dale a la campanita y no olvides suscribirte para no perderte nada del canal. Nos vemos en el próximo vídeo.